Ya puedo volver a empezar. Bueno, entonces íbamos por aquí, ¿verdad? Sí, Sí, había seguido Entonces le había comentado que en la polidactilia, ya yo les había hablado de todo esto, de los huesos supernumerarios. Aquí en este caso tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Ver cuáles son los supernumerarios. Entonces, empezamos por el chiquitico y vemos que aquí hay uno en el aire. Entonces, este supernumerario, este corresponde con este con este con este aparentemente corresponde con este, pero vemos que el dedo gordito es este. Entonces, ¿cuáles se tienen que eliminar? Este y este, que son los supernumerarios. Este está bien, porque este iría con este con este con este con este con este y el gordito con este. Entonces, eliminan aquí, quitan este tejido, tiran esto para acá y hacen la cirugía reconstructiva. Yo les decía que esto es lo que uno ve normalmente, una proyección AP. Debe verse los huesos del tarso, los repasamos: escafoides, cuboides, primera cuña, segunda cuña y tercera cuña. La relación escafoideo con el astrágalo. Vemos los metatarsos y las falanges. No se ve el tobillo en la proyección AP o frontal de pie. Y la oblicua, que sirve para ver en otra proyección todas las estructuras esas. No se ve el espolón calcáneo. Si quieren ver el espolón, tienen que pedir la lateral, que no está, no es convencional, todo eso se pide por aparte. O piden AP lateral para ver calcáneo y no se ve la oblicua. Entonces, seguimos con la orientación del eje. Entonces, según el eje, hay un eje que es el antebrazo con mano, deben seguir la misma orientación. Entonces, podemos ver desviación lateral. Por ejemplo, en este caso, tenemos una desviación lateral carpo-metacarpiana de 2 al 5. El primero está bien, pero de 2 al 5 hay una desviación lateral. A veces por la posición del paciente que se pide cuando se quiere ver mejor el escafoide, el médico lo pide. Mira, tómame una proyección con desviación cubital para abrir el escafoide. La proyección existe, gira hacia acá y se puede ver más claramente una fractura transversa del escafoides, porque a veces hay duda, el paciente le duele ahí, no puede mover bien. Entonces, al hacer esa proyección, se abre este espacio y se puede separar un poquito la fractura y se localiza, se visualiza mucho mejor. No, es que tiene una fractura, eso es quirúrgica. No tienen que meterle un clavito allí. En este caso, fíjense cómo va evolucionando hacia una depresión lateral metacarpofalángicas en los casos de artropatía reumática avanzada degenerativa. ¿De acuerdo? Entonces, la desviación lleva su eje, así como la rodilla. Después vamos a ver más bien más adelante. Aquí vemos en la mano, esto es frecuente en la artropatía reumática ya muy avanzada, deformante, donde hay luxaciones, se pierden las relaciones articulares. El paciente prácticamente ya no puede agarrar, no pierde todo el mecanismo de presión. Aquí es la artrosis, diferente a la artropatía reumática. La artrosis realmente por sobreuso de la articulación. Aquí tenemos artrosis en las articulaciones interfalángicas distales. A nivel de la columna vertebral vemos la escoliosis. Cuando vemos la doble escoliosis o S, vertebral en S, ya sabe uno que esto es de tipo congénito, no son las actitudes escolióticas, que es por mala postura. Estas son eh, lesiones congénitas que hay que instrumentar, poner una barra. Antes ponían unas barras grandotas, ahora se están poniendo más cortas, se van jalando, se van haciendo tracción y se va enderezando esta escoliosis. Eso hay que hacerlo antes de los 12 años para que tenga una buena efectividad y la recuperan completamente. Vemos las pérdidas de las relaciones articulares en el codo, también son frecuentes en unos niños, muchas veces se asocian con fracturas de la apófisis coronoides o tiloides, ¿cuál está aquí? Coronoides del, de la tróclea cubital, y eso queda ya después con una luxación repetitiva cuando se produce la ruptura del ligamento, pues muchas veces lo tienen que operar. La luxación bilateral de cadera, que a veces son congénitas por displasias o por distensión de los ligamentos, en la enfermedad de Ehlers-Danlos,
que se luxan con mucha facilidad y se asocian con malformaciones de la columna. Entonces eso es a nivel central. Vean estas luxaciones ya traumáticas por ruptura de varios ligamentos, o en los futbolistas o en accidentes mm, motociclistas o automovilistas, cuando están frenando y se chocan en ese momento, ¡pran! Se desplaza uno, se desplaza el otro y se rompen todos los ligamentos. Se ven también este tipo de fracturas con luxaciones, son muy severas, el daño es muy grande porque se rompen muchos ligamentos. Aquí, después de una placa está ahí que pasa directamente a la resonancia magnética, porque esa es la que nos va a decir qué tan severo es la lesión ligamentosa. También podemos ver partes blandas en el tobillo, básicamente para diagnosticar un esguince grado 1. Cuando un paciente con mucho dolor no puede ni pisar ni apoyar el pie, se toma la proyección de tobillo en API lateral, vemos que la mortaja articular, tibio-astragalina está conservada, también la del peroneo tibial y peroneo astragalina están conservadas, pero vemos el aumento de tejido blando principalmente en la región malleolar lateral. Esto quiere decir que hay una lesión de ligamentos, esto es un esguince grado 1, que no hay afectación del espacio articular, y esto es algo que amerita, si se puede hacer una ecografía de urgencia, se puede ver si hay derrame articular, qué tan grande es la lesión, y esto se debe enyesar, no sirve el vendaje porque aquí hay una lesión importante, entonces hay que dejar quieto, que no se esté moviendo el ligamento para ver si puede cicatrizar. Va a perder elasticidad porque lo que produce es una fibrosis, pierde elasticidad, pero no se daña la parte de la contención articular para que quede un esguince reiterativo, reiterante de tobillo. Entonces mucha gente acostumbra, no, ponte una ferulita, te la quitas por la noche, mueves el pie para que se te descanse. Entonces, eso se los recomiendo como médico, no lo hagan porque va a evolucionar muy mal ese paciente. Esto tiene que enyesarse y un yeso que debe durar 45 días y no un mes como la fractura. Acá en esta lateral vemos que hay una fracturita, esa generalmente no se ven en la proyección AP, por eso es importante en la lateral que sea de muy buena calidad porque aquí tenemos fracturado el maleolo tibial posterior, aquí se insertan ligamentos, este no está desplazado, aquí se ve la fractura, a veces hay que ponerle un clavito, la mayoría de las veces un clavito para que no se vaya a desplazar porque cualquier movimiento que haga, ¡pum!, lo va a retraer el tendón o el ligamento aquí y ahí sí se le complicó la situación a ese paciente. Entonces, si es muy temprano, el paciente no se movió, aquí podemos ver la fractura de este lado, como está separado, se le puede poner un yeso y esperar la evolución, pero si es un deportista o un paciente que necesita moverse mucho, mejor ponerle un clavo. No lo vayan a dejar así. Y tenemos otra lesión, una fractura compleja con desplazamiento de fragmentos, secundaria es una herida por proyectil de arma de fuego. Se sigue la trayectoria, rompe el hueso, se casó el cúbito, el desplazamiento de fragmentos. Eso se puede dejar quieto, se le pone una estabilidad allí buena y eso va a consolidar. Después, si quiere, con el tiempo más adelante le saca el proyectil si queda cerca de la piel. La idea es que cicatrice todo el músculo, toda esa lesión que hay ahí y después con calma se opera. También podemos encontrar tejidos blandos, los cefalomatomas en el momento del nacimiento, después de nacer por la presión que ejerce la madre cuando está haciendo el expulsivo sobre los tejidos blandos, sobre los tejidos subgaleales, ahí donde corona, y por ahí empieza a sentir la presión, y el niño nace con una masa, entre comillas, y que tiene una masa, eso se le va a resolver y desaparece con el tiempo. Hay que hacerle seguimiento porque muchas veces, la mayoría de las veces es tejido blando de pura agua, pero a veces también es sangre, puro sangre. La sangre sí se puede resolver, pero muchas veces no se resuelve y queda una debilidad de la tabla. Entonces, siempre hay que hacerle un poquito de seguimiento a eso. Aquí tenemos como un collage que hice aquí, como para que vean los diferentes métodos, una radiografía simple, como se ven,
un cráneo, un bebé, una tomografía computarizada, proyección axial de un tobillo, tibia y peroné, una simetría del espacio articular, peroneo tibial, una ecografía para ver tejidos blandos, aquí se ve el hueso que es muy denso y produce sombra sónica, y el tejido blando, la grasa subcutánea, la piel, la grasa seguida. Eh, se utiliza mucho la ecografía para ver hematomas, para ver lesiones articulares, si hay derrames articulares, si hay sea de funcionar, si hay pulso en vez de líquido. La resonancia magnética, que es muy buena para ver ligamentos, fíjense cómo se ven los meniscos aquí de claritos, se ven los ligamentos cruzados, los ligamentos colaterales. Los ligamentos colaterales también se ven en ecografía. Aquí en la radiografía intervencionista, cuando van a hacer la fijación de las placas de las barras posteriores para corregir la escoliosis, para fijar el hueso que se está deslizando, una antero o una retrolistesis, se mete unos tornillos a través del pedículo. Eso se hace bajo visión directa, debe entrar por todo el pedículo, que está pasando por fuera, entrar por los pedículos para que no se corra y no se dañe el hueso. Entonces tiene que entrar derechito por aquí. No puede entrar al canal raquídeo. Y si pasa muy por afuera, va a lastimar el músculo paralumbar y va a dejarle una molestia permanente a ese paciente ahí de ese lado. Esta es la gamografía. Antes se usaba mucho, medicina nuclear. Hoy en día solamente ya se usa muy poco para tiroides, de pronto osteomelitis, metástasis óseas, pero se usa mucho asociado con la tomografía y es lo que se llama el PET-CT, la tomografía con gamografía, y permite ver micronódulos metastásicos muy pequeñitos, o sea, es mucho más sensible que la medicina nuclear sola o que la tomografía sola o que la resonancia magnética. Entonces el PET-CT desplazó a esos dos estudios. Radiología convencional, entonces vamos a dar un paso rápido así. Es económica, se puede hacer con estudios que no son tan, con equipos que no son tan costosos, es muy rápida. Hoy en día con la digitalización ya no se están utilizando químicos, ya no es tóxica, ya podemos ahorrarnos la placa porque todo se va en imágenes que se pueden trasladar por internet hacia lugares muy remotos y entonces se puede identificar toda la estructura, una sola placa, tiene sus desventajas, sigue siendo uso de radiación ionizante y para tejidos blandos no es muy bueno. Fíjense que se logra sino ver una sola opacidad de tejidos blandos, entonces no es muy bueno para tejidos blandos, pero sí para huesos. Seguimos aquí. Sirve, pues, puede tomar de perfil, de frente o axiales, por ejemplo, las rótulas se ven axiales en varios ángulos, permite ver los espacios. La ecografía, como yo les decía, ecografía lineal, es con, con transductores de alta resolución, tienen que ser por arriba de 7 MHz, ya se están utilizando de 12, 14, 16, 19, 20, 26, 32 MHz, cada vez son más costosos. Yo estoy utilizando ahora uno nuevo de 16 MHz. Aquí en Colombia creo que se consiguen hasta 19 MHz, pero en otras partes, en Estados Unidos, en Canadá, ya tengo amigos que están usando de 32 MHz para ver uñas. Perdón. Básicamente los dermatólogos la están utilizando para ver lesiones muy superficiales. Aquí se ve el hueso. Esta es la línea blanca brillante del hueso. Por detrás del hueso no se ve nada. Aquí vemos lo que está por delante del hueso, músculo. Aquí tenemos líquido, una bursa o músculo, dependiendo. Pues, parece que es músculo, que sería la cápsula articular. Y este es el tejido cutáneo y celular subcutáneo. Entonces, sirve para ver parte blanca, no sirve para el hueso. Las indicaciones, entonces sabemos para partes blandas, fíjense que aquí tenemos un hueso. Este es un hueso joven, se puede ver
en toda su extensión y se puede ver hasta posterior. Esta es una costilla que está fracturada y aquí vemos que está fracturada. Entonces ya cuando el hueso es muy denso ya esto no se puede ver, pero en un bebé pequeño que tiene bastante cartílago todavía, que no está bien osificado, podemos ver este tipo de fracturas. Sirve para ver displasia de cadera en los niños. Hay un estudio que es dinámico de cadera para ver las displasias, para músculos, para tendones, para quistes popliteos, para abscesos, hematomas, colecciones, fístulas, transductores que sean preferiblemente superiores a 10-12 MHz. La tomografía computarizada, que es una revolución, la imagen hoy, porque nos permite ver ya en 3 dimensiones y podemos hacer reconstrucciones. Podemos ver por fuera cómo se ve la superficie del hueso. Pues no solamente vemos la fractura por dentro, sino que vemos superficialmente la reconstrucción. Permite evaluar las articulaciones, sus relaciones articulares, las relaciones con las partes blandas, valora la magnitud de la lesión y en columna vertebral, articulaciones temporomandibulares son muy buenas, en sacroiliaca, en macizo facial, que da unas reconstrucciones espectaculares, y en cadera, y en estas fracturas de tobillo y de calcáneo son también muy buenas las reconstrucciones. También nos permite ver los tumores óseos, a nivel de huesos largos, de huesos planos, su extensión se ve muy clara y tienen metástasis a otros huesos. Son bastante específicas, sirven para diferenciar huesos de absceso. La extensión, si es intraósea, extraósea. Aquí podemos ver las variantes anatómicas. Pues en la parte hueso, la tomografía es fabulosa. Nos sirve para ver malformaciones muy fáciles. Todo lo que sea hueso es excelente. Para traumas, lo que estamos viendo allí, tanto en columna como articulares, las lesiones intraarticulares son excelentes para ver la columna vertebral, el canal raquídeo, para ver las articulaciones interapofisiarias, para localizaciones de biopsias, etc. Aquí tenemos la resonancia magnética. Esto fue otro hito en la historia del diagnóstico por imágenes, porque ya nos pudo permitir ver el canal raquídeo, el cerebro, el sistema nervioso. Y fue donde predominó el mayor avance. Podemos ver aquí clarita la médula ósea, perdón, la médula espinal con sus fascículos adentro, las raíces nerviosas, cómo van por la médula. Vemos el hueso, fíjense que se ve diferente, no tiene, no tiene neutrones o protones moviéndose, entonces se ve oscuro, mientras que el líquido cefalorraquídeo se ve muy intenso. Aquí podemos ver los tejidos blandos, los músculos y todo lo demás. La grasa, todo lo que tiene líquido, lo vamos a ver más blanco. Ese es en el T1. Ven aquí, cómo se ve el músculo. Estos son diferentes frecuencias. Se permite ver los tejidos blandos, la columna vertebral, mejor resolución de las imágenes, diferencia mejor la tensión. Podemos ver la columna vertebral completa, podemos ver la médula completa con la cola de caballo y todo. Podemos ver los discos si están bien hidratados, están deshidratados. Ven estos discos que están dañados aquí, están deshidratados. Aquí hay un nódulo de Small y aquí hay otro. Estos discos todavía se ven con cierta, se llama todavía contenido de líquido a nivel del disco. Mejor detalle para evaluar pequeños tendones y ligamentos. Entonces, para articulaciones, la resonancia magnética. Esta es la gamografía. Para ver metástasis ósea sigue siendo muy buena porque en solo pantallazo se puede ver cuántos puntos de metástasis tiene un paciente, tanto de frente como posterior. Y también para ver la tiroides con yodo radiactivo y calcio 125. Sirve para ver las estructuras craneanas, la enfermedad de Payet, la otoitis y radiación,
prótesis de cadera dolorosa por los cambios inflamatorios, obstruencia occipital, las articulaciones esternoclaviculares. Muchas cosas ya hoy en día no se están utilizando. Enfermedades metabólicas todavía se usa un poquito, también para algo de función pulmonar y función cardíaca, pero ya ha perdido mucho uso porque de ahí se usa radiación gamma y es mucho más dañina que la radiación X. Todo esto se usaba antes para osteomelitis, prevención de la afectación articular, la miositis osificante, prácticamente ya todo eso está en desuso. La angiografía todavía sigue utilizándose porque nos permite ver la atención, la vascularización de un tumor óseo y se puede llegar a embolizar ese tumor. Entonces la angiografía sí sigue teniendo mucho uso a nivel de aneurismas, para tratar aneurismas vasculares, intraóseos, extraóseos. Podemos podemos embolizar las neoplasias, los podemos ver, ponemos en químico, podemos destaparlos, anticoagulantes o poner un stent. Total que hay muchas cosas donde se puede utilizar la angiografía. Las biopsias también las hacemos a través de vía percutánea, en una tomografía, se puede hacer también con ecografía, con resonancia no, porque aquí el metal o estas agujas generalmente pues, ponen problemas, pero tomografía sí se usa mucho las biopsias percutáneas. Y vamos a ver un poquito de maduración ósea. Está viendo mucho ahora por la parte de prevención en los niños. Antes se usaba, pero muy poco, ya con la nueva ley. Hay que estudiar a niños de pequeños, ver si está teniendo un buen desarrollo, tanto psicomotor como de crecimiento. Entonces, hay tablas que nos permiten valorar por edades si va bien o si no va bien. Se empieza desde los 6 meses. Para ello, ahí existen unas tablas. Aquí vemos certificación hasta los 8 o 15 años en los varones. Las hembras pueden fusionarse hasta los 21 o 24 años, en casos muy extremos, siguen creciendo. Cuando las epífisis se unen muy tempranamente, pues ya hasta ahí llega el crecimiento. Pero lo normal es que los varones sean hasta los 18, las hembras hasta los 21 años. La mayoría de los centros epifisiarios de vértebras, costillas, hombro y cintura pélvica son los más tardíos. Llegan a los 25 años, pero ya esto no influye en el crecimiento. El crecimiento son los huesos largos y en las hembras hasta 21, los hombres hasta 18, a veces hasta los 15. Yo creo que a mí me llegó hasta los 13. ¿No? Por eso muchos nos quedamos chiquitos. Para ello se usan unas tablas o unos atlas. Hay unos más cómodos, sirven para una cosa, otros para otra. El más común es el de Greulich y Pyle, que es el que nosotros utilizamos allá en nuestra IPS. Tiene un rango bastante grande porque se usa entre 1 año hasta 19 años. Es más usado, pero tiene márgenes de error bastante altos. Uno tiene como que ayudar un poquito ahí al clínico, pero a veces encuentra unos rangos hasta de 1 año y medio en una muñeca, en crecimiento, en desarrollo. En un tarso puede encontrar rangos muy grandes. Núcleos que corresponden a 3 años y otro núcleo que está en los 5 años. En un niño que tiene una edad ósea de 5 años, 6 meses, es muy frecuente verlo. Entonces esos rangos no, pues sí sirven porque el endocrinólogo tiene con qué jugar y lo que tiene es que hacer seguimiento cada 6 meses para ver si siguen apareciendo los demás núcleos. Ahí tenemos cómo se van viendo las núcleos, las epífisis. Los primeros que aparecen es el hueso grande, el primerito que aparece, los dos huesos grandes y parece semilunar, creo que son los que aparecen los primeritos. Hueso grande y el hueso ganchoso. Aquí pueden ver las edades. Miren, 3 meses, 6 meses, 2 meses, 1 año, 2 meses, 1 año, 5 meses, 1 año, 6 meses, 2 años.
Entonces uno va viendo cómo va apareciendo y va ayudando al clínico con eso. Bueno, entonces semiología radiológica como para redondear es lo que nos va a interesar ver bien siempre la densidad ósea, si hay osteopenia o no hay osteopenia, la densidad, la disminución de la densidad, la osteoporosis, que se ve más que todo como un descenso de toda la masa ósea. La osteopenia generalmente puede ser periarticular, en las áreas que menos se está moviendo. Hay una osteopenia en un dedo porque no se mueve, en una mano porque se fracturó, pero la osteoporosis tiende a ser generalizada. Por eso esto se puede medir en huesos como el cuello femoral, en la medición dual de rayos X de osteodensitometría o en la columna vertebral. Entonces, midiendo la columna, la densidad de la columna, podemos saber cómo está la densidad de todo el esqueleto. Esa es la osteoporosis. Podemos ver los niveles de osteopenia también en resonancia, en unos software, ¿no?, que se les agrega. Osteomalacia, proceso patológico en el adulto condicionado por deficiencia de vitamina D, por fosfatemia, con ingesta normal de vitamina D, mineralización defectuosa sin anormalidades del calcio. Entonces eso es la osteomalacia, que no se fija bien en el calcio, a pesar que pueda tener calcio bien, pero no se fija, se está eliminando, entonces se produce la osteomalacia. La esclerosis, ya les decía, viene esclero, que quiere ser duro, se pone un hueso muy duro, se pone muy blanco, eso es patológico. Por ser más blanco no quiere decir quiere decir que sea más duro. Hay un aumento focal de la densidad, a veces se fractura muy fácilmente. Lesión blástica, ya esto es una lesión metastásica, radiopaca, generalmente son redondeadas o heterogéneas en el interior de un hueso. En la columna vertebral primero va a pegarle al pedículo, por ahí es donde generalmente es como el más vascularizado, ahí llega primero el foco metastásico o el émbolo metastásico. Llega a la pedícula y ahí empieza a crecer hacia el cuerpo primero y después hacia el arco posterior. La lesión osteolítica es todo lo contrario, una imagen radiolúcida, también entra por el pedículo, ahí donde se empieza a ver. Todo depende del tipo de tumor primario. Las metástasis de radiolúcida son más frecuentes en el cáncer de mama, las blásticas son más frecuentes del cáncer de próstata y en el osteosarcoma. Seguimos viendo la textura ósea, entonces vamos a ver si hay disminución, alteración de las trabéculas, si hay destrucción ósea a nivel del casquete falángico, de la epífisis o de la metáfisis, si hay resorción ósea. Ya estos son detalles que va viendo el radiólogo con más minucioso, si hay una letración perióstica. Esto se puede presentar cuando hay osteomelitis o cuando hay enfermedad de Ewing, que es la cáncer juvenil, ¿verdad? En la segunda, tercera infancia. Los engrosamientos corticales, que pueden ser de origen metabólico, o de origen inflamatorio o posinflamatorio. Y alteraciones de la forma y tamaño del hueso, que pueden ser metabólicos, pueden ser hereditarios o pueden ser congénitos. Aquí tenemos una proyección de codo, proyección AP, se ve la componente humeral con tenemos aquí el cúbito con la tróclea cubital, entonces aquí tenemos la epitróclea y esta es la apófisis epitroclear, y de este lado tenemos el radio con la cabeza radial, el epicondilo y la apófisis epicondilia aquí. Entonces aquí muy frecuentemente vamos a ver por estos tipos de trabajo, de sobretrabajo, las epicondilitis por los movimientos de pronación y las epitrocleitis por los movimientos contrarios, que es de supinación. Tenemos la muñeca, bueno, ya yo les había recordado, trapecio trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso, el escafoide, el semilunar, el piramidal y el más pequeñito que es el pisiforme. Aquí tenemos la apófisis estiloide cubital y el hueso radial. Son las relaciones articulares en posición lateral. Lo mismo aquí tenemos
cómo se ve el número, los ángulos, cómo se deben ver, los espacios articulares, todo esto hay que tenerlos en cuenta, la relación de la rótula con los cóndilos femorales, aquí están los axiales de rótula. Muchas veces en la digital podemos alcanzar a ver finamente el cartílago articular cuando hay muy buena definición, cuando es una persona joven. Aquí en el tobillo es muy importante ver este espacio articular porque muchas veces dejan pasar los esguince grado 2 que son muy dolorosos. Entonces, por lo general, ven es la fractura. No, no tiene fractura, vaya, doctor, me duele mucho, pero no está fracturado, vete para allá, toma un analgésico. Y resulta que tiene una pequeña alteración de este espacio. Este espacio debe ser uniforme en toda su extensión. Puede variar entre alrededor de 7 milímetros. Debe ser igualito. Si no está igual, hay una diastasis, una luxación que puede ser quirúrgica. Míralo, aquí lo están midiendo. Entonces, es importante que siempre se fijen en los espacios articulares. Este otro pie, ya estamos terminando porque esto es bastante largo, después vemos las preguntas. Este es el núcleo de osificación del calcáneo, que mucha gente confunde. Hay que una fractura, está fracturado. Esto es cuando ya se está osificando. ¿Qué sucede? Que muchas veces duele mucho el talón cuando el niño juega fútbol, cuando el niño corre mucho y se puede fracturar y se produce osteocondritis. Duele, se inflama el tejido blando, eso se puede ver con ecografía. Y esto es lo que hay que mandarle reposo. Se le puede mandar que meta el pie con agua con hielo, un poquito desinflamatorio, mejor corticoide para que no sea tan dañino. Una hermanita con corticoide o una ampolla de corticoide y reposo. Y se pasa eso, deja que se cierre solito el núcleo de osificación. Pero las relaciones, aquí también importante los espacios articulares del tarso, y la esclerosis, que es normal que se vean en estos huesos, pero no debe perderse el espacio. Vean, donde hay fricción siempre se produce esclerosis, eso es normal. Vemos las cuñas, escafoides, las cuñas que se ven aquí, cuboides, primera cuña, segunda cuña y tercera cuña. Repaso la columna vertebral, siempre bien alineada, la lumbar, sin fenómenos listésicos, los espacios intervertebrales también deben estar conservaditos, los arcos posteriores, los espacios articulares, eso lo vemos en las rotaciones allá, yo se lo explico muy bien, las apófisis espinosas, aquí vemos las apófisis transversas, los arcos costales y las articulaciones costovertebrales, las apófisis espinosas, vista de frente, aquí hay que estar pendiente si hay espina bífida o no, tanto en S1 como en L5, porque eso se va a asociar más adelante con fenómenos listésicos que van a producir artrosis, artrosis en la edad adulta, sobre todo si el paciente tiene sobrepeso o tiene obesidad o tiene un trabajo de cargar peso, de mucha movilidad. Entonces, en las empresas para ingresos mandan a pedir una radiografía de tórax, sobre todo PA, y una radiografía de columna vertebral AP y lateral. Y uno tiene que ser muy sincero con ellos. Si el paciente tiene algún tipo de lesión congénita, tiene que advertirle, este paciente tiene espina bífida L5, espina bífida S1, este paciente, si lo pone a cargar cosas pesadas, se le va a lesionar y le va a producir una enfermedad laboral de por vida. Entonces, ellos tienen que descartar a estos pacientes. Uno no puede ayudar al paciente en este caso, que viene, doctor, ayúdeme, no me vaya a decir que yo sé que lo tengo ahí, porque le estaría haciendo un daño. Entonces, uno tiene que decirle, es por tu bien, no busca el trabajo, ponte a estudiar, ponte a hacer otra cosa que no sea poner a acabar por allá en esas tierras, busca otro oficio que no sea eso, porque vas a terminar con una artrosis más temprano que tarde. Entonces, estas cositas que parecen insignificantes, mucha gente no le da valor, las espinas bífidas sí tienen importancia. No siempre son muy fáciles de ver. Ustedes ven que aquí no están separadas, pero está sobrepuesta una sobre la otra. Esta es una espina bífida sacra, oculta. Se llama oculta porque no se ve, pero uno y ya tiene experiencia de saber que esta es una espina bífida. Perdón. Y aquí, si ustedes se miran en L5, no es igual a las demás, o sea que aquí hay otra espina bífida. Yo se los digo, me creen, entonces me hacen el favor.
Esto no es normal. Esto sí es normal, así están bien cerradas, esta no están bien cerradas y esto tampoco. Entonces, este paciente, que es un paciente relativamente joven, va a sufrir de artrosis en algún momento de su vida. L5-C1, se le va a correr L4, L5, uno de estas dos vértebras se va a correr. Tomografía articular, bueno, ya vimos que también cómo se ven las articulaciones. No vamos a estar repitiendo mucho. Esto es muy bonito cuando uno ve esto porque esto es un rompecabezas y uno le puede decir al ortopedista cuántos fragmentos hay libres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y eso tiene que encontrar él, y él tiene que armar ese rompecabezas para que el hueso quede lo mejor posible. Y cuando se lo proponen, hacen unas bellezas, unas obras de arte. Pero sin esta ayuda, eso no sería posible. Lo que hacían era un masacote, juntaban toda esa vaina ahí y quedaba ahí, era un porro, así como se dice, porro para eso de pilón. Aquí tenemos la fractura de calcáneo, fíjense cómo se ven, está en la proyección una radiografía convencional, no se puede valorar bien, está como que amontonados los huesos y resulta que ya en la reconstrucción coronal, vemos cómo están corridos los huesos y lo que se ve aquí es la superposición de imágenes, la suma de imágenes, porque están uno corrido al lado de otro. Me parece que fuera que no existiera hueso por acá. Y es que está, fíjate, está todo desplazado. Se tienen que juntarlos y le ponen unos clavos así que atraviesan de un lado para otro y tienen que recuperar este espacio articular que está perdido aquí. Esos son obras de arte. Aquí está la resonancia magnética, las reconstrucciones multiplanares, coronales, axiales, sagitales, paciente con artrosis, fíjate cómo está perdido aquí el espacio L5-S1 y hay unos cambios hipertróficos posteriores, está perdida la lordosis lumbar, está alterada la sifosis dorsal y vean la lordosis cervical también como está alterada. Entonces es un estudio muy, muy completo. Vemos aquí que hay una estrechez del canal raquídeo en esta zona a nivel dorsal inferior. Acá, a pesar de que hay unos cambios hipertróficos, tenemos un canal amplio y de pronto no va a haber sintomatología. En las proyecciones axiales podemos ver canal raquídeo, tanto en la parte de tórax como en la parte lumbar. Y lo último, pues ya, la reconstrucción tridimensional, cuando se ven las grandes fracturas a nivel del macizo facial, después de que uno hace las reconstrucciones axiales, coronales y sagitales, le manda al médico una reconstrucción tridimensional para que vea cómo se vería ese hueso si no tuviera los tejidos blandos por encima. Así estarían desamontonados los huesos y aquí vemos la pérdida del piso orbitario, como está deprimido este hueso. Aquí muy probablemente puede presionar, aprisionar el músculo común inferior longitudinal, muchas veces queda atrapado cuando existe esta fractura, puede lastimar el nervios, bueno, el nervio olfativo va por acá arriba, o estructuras vasculares. Esto afecta también el seno maxilar, se llena de sangre y va a darle mucho problema a este paciente posteriormente. Entonces, esto hay que reconstruirlo, ponerlo en su puesto, recuperar el piso orbitario porque no se va a producir un exotalmo. Ya como está perdido aquí, está alterada la relación frontomalar. Esta es la relación frontomalar acá, como se ve, la sutura, y está alterada y hay una fractura acá también en el arco cigomático. Pero esto es una reconstrucción dimensional. Fíjense aquí, no se requiere una exploración adicional, ahí está todo. Tobillo, a las reconstrucciones tridimensionales también, como se ven, multiplanares, como se ven los huesos, se puede tomar antes de la cirugía y después de la cirugía como queda la reconstrucción. Indicaciones, los politraumatismos son muy buenas, las de la artrosis, la prótesis de caderas, las osteomielitis crónicas. La tomografía nos da mucha ayuda sin necesidad de recurrir a la resonancia magnética. La desventaja de la resonancia magnética, pues el uso de metales puede, tanto en la resonancia como en la tomografía. La tomografía produce artificio, en la resonancia, pues, si no es un metal que sea paramagnético, no se puede hacer el estudio. Entonces tienen esos problemas, esos dos procedimientos. Aquí tenemos en codo también las reconstrucciones.
de cómo se ven todos estos fragmentos, se los tiene que decir al médico cuántos hay, cuántos. No puede quedar un fragmento intraarticular porque eso le va a generar una lesión articular de por vida. Entonces él cuando abre, ve este hueso de pronto no es, y uno tiene que decirle, ve, hay un hueso libre, intraarticular, proveniente de la epífisis tal, sea del húmero, o sea del radio. Aquí tenemos una fractura desplazada de la cabeza radial. Entonces eso hay que advertir. Bueno, yo creo que ahí tiene bastante material. Díganme qué preguntas hay, que pueden abrir el micrófono o mándenme preguntas a ver qué repasamos, si queda alguna duda. Doc, aquí la primera pregunta que hacen es, cuando hay una fractura múltiple por esquirla de bala, ¿se le realiza al paciente reducción cerrada? Sí, y fíjense que esa que yo les mostré es una fractura conminuta. Generalmente las conminutas se dejan quietecitas para que se forme, a ver si se forma el puente óseo. Aquí se va a formar un puente óseo. Y estas esquirlas pueden a veces algunas reabsorberse, otras pueden quedar allí. Si la fractura es producida por un proyectil de mayor tamaño, puede producir una lesión en la tibia, por ejemplo, en el fémur, una bala de fusil. Muchas veces hay que hacer reducciones abiertas, ponerle una placa, limpian, sacan las esquirlas y ponen una placa. Pero en lo posible, lo mejor es no intervenir para evitar las infecciones, porque tiende a contaminarse mucho. Entonces, este tipo aquí vemos que hay cierta alineación. Aquí se puede formar el puente óseo y esto sin mucho problema se estabiliza, se cierra sin necesidad de hacerle movilidad ni tanta reducción, sino que simplemente se deja quietecito, se le pone su yeso y eso se recupera. Se le pone un taponcito por donde entró la balita para poderle hacer la curación y más nada. ¿Cuál otro? La siguiente es, ¿cuándo se utilizan los diferentes tipos de técnicas de imágenes para evaluar el sistema osteoarticular? Por ejemplo, ¿qué indicaciones hay para cada una? Bueno, el más sencillo es la ecografía, es lo que se comienza. A mí me llega el paciente con una rodilla dolorosa, ya le han tomado una radiografía. Muchas veces el paciente sí te vea, un paciente joven, yo no me he caído, no me he golpeado, sino que me está doliendo. Yo lo que estuve fue en una corriendo o, o estuve haciendo una bicicleta, en spinning, en un gimnasio, nunca lo había hecho y siento mucho dolor. Está la rodilla hinchada, inflamada. Entonces, se le hace una ecografía, uno va a ver la distensión de la cápsula articular y de pronto puede ver algo de inflamación en ligamento o un tendón, a veces encuentra un tendón inflamado, una tenosinovitis o una tendinitis, y simplemente eso lo reporta al médico. Hay un paciente con proceso inflamatorio, ya le va a mandar su tratamiento médico, le va a mandar su fisioterapia pasiva, frío, calor y esas cosas, infrasonido, ultrasonido, infrarrojo, ya él verá, y el reposo. Entonces, eso es lo que se hace en ese momento. Eh, si hay trauma, siempre hay que tomar la radiografía simple primero para descartar si hay fractura. No hay fractura, se puede pasar a la ecografía o se pasa a la resonancia, no está en primera opción, porque cuando hay mucho edema, mucha inflamación, la resonancia no es buena. Las secuencias no quedan bien, se pierde mucha resolución. Entonces hay que dejar esperar varios días, a veces hasta 96 horas para poder realizar la resonancia magnética. A veces esperan hasta 7 días. Pero sí se puede hacer la radiografía y la ecografía y uno dice, no, tiene mucha sangre, entonces se le puede hacer la punción bajo visión ecográfica o a veces está de papayita. Ya los ortopedistas saben dónde pueden funcionar y le aspiran 10, 20, 50, 60, 150 centímetros de sangre y eso alivia a muchos pacientes. Entonces, más o menos es el esquema.
la tomografía, ¿cuándo se usa? Cuando ya se va a operar. El médico dice, no, esto es quirúrgica. Y según me muestra la radiografía simple, parece que es con minuta. Veo 3 fragmentos y uno de ellos está desplazado. Yo quiero, y es intraarticular. Entonces yo necesito aquí una tomografía. Y se lo justifica así a la EPS. Yo necesito una tomografía con reconstrucciones multiplanares para ver qué tan lesión articular hay aquí, si hay fragmentos. Cuando la fractura es conminuta, pero es en la diáfisis, no se ve muy desplazado, no se necesita la tomografía ni ningún otro estudio. Ya ellos entran, muchas veces utilizan la fluoroscopía dentro de la cirugía para después de poner la placa verificar si quedó bien puesta, si quedó algún hueso libre. Entonces eso lo usan intraquirúrgico. Bueno, no tiene objeto ya que le manden un control a las 24 horas, 48 horas en su casa o ambulatorio, porque ya lo hecho está, sino que la mandan posteriormente al mes o a los 2 meses. Entonces, más o menos esa es la secuencia. La resonancia a los 7 días, entre 5 a 7 días. Entonces, la ecografía y la radiografía simple sigue siendo la protocolario más. Otra pregunta que tenemos es que si nos puede explicar la diferencia entre osteopenia y osteoporosis y también qué tan sensible es la radiografía a la osteomielitis, para la osteomielitis. Bueno, la osteopenia, como yo les dije, se utiliza, es un término para demostrar una pérdida de densidad más bien focalizadas. En la artropatía reumática uno ve la osteopenia periarticular, o sea, en los tejidos que están cerca de la articulación, porque hay un proceso inflamatorio en la articulación y eso, el dolor no permite mover la articulación, se genera una falta o una disminución de los nutrientes, está produciendo con el tiempo una atrofia muscular y de todo ese tejido y del hueso. Cuando hay un trauma, que el paciente no camina, se produce una osteopenia por desuso en el pie, en los huesos del pie o en la parte distal de la pierna, distal a donde tuvo la fractura. Si es una fractura antebrazo, le ponen un yeso o un mes, se va a ver una osteopenia distal a la fractura. ¿Por qué? Porque el hueso que no está moviendo los músculos, que no hay actividad articular, disminuye la llegada de sangre a esos tejidos, la irrigación, la llegada de oxígeno y se descalcifica. Entonces ahí no sirve, está dando cantidades altas de calcio, porque lo que va a producir esos cálculos, sino que apenas pueda, empiece la rehabilitación, la movilidad, el ejercicio, la actividad física para que ese hueso otra vez recupere su calcificación. La osteoporosis es diferente porque ya es un proceso generalizado, generalmente de tipo metabólico, por pérdida de calcio, por mala función de la bomba de potasio. El fósforo no se conjuga bien, el calcio no se fija en el hueso, hay deficiencia de hormona paratiroidea, de hormonas femeninas, el estrógeno, por ejemplo, que regula la calcificación del hueso. Entonces ya es un fenómeno más de edad, la osteoporosis senil, es por la edad, por la deficiencia de minerales, de muchas cosas. Entonces son dos términos que se asocian diferentemente. Osteopenia es algo pasajero y la osteoporosis ya es algo más sistémico, más definitivo. Es muy feo que le digan a una señora joven, vea que usted tiene osteoporosis, una señora osteoporótica, dice, no me diga vieja. Se le puede decir, tiene una osteopenia en este hueso, en este miembro. No, osteoporosis. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Me decían ahí? David, ¿cuál fue la otra? ¿Qué tan sensible es la radiografía para la osteomielitis? Bueno, la radiografía digital sigue siendo sensible para osteomelitis, solamente que ya la ecografía entró a jugar ahí con un transductor de buena resolución y con experticia, uno puede dimensionar la magnitud de la inflamación, lo largo de la inflamación, la profundidad, puede ver porque ese hueso está descalcificado, está desmineralizado y se puede ver la inflamación. Y ya el otro procedimiento sería la resonancia magnética. Anteriormente se usaba la gamografía, como digo, ya por el tipo de radiación que es muy dañina, muy tóxica, ya la gamografía medicina nuclear ya ha ido quedando en desuso.
pero la radiografía simple sí se sigue usando en la osteomelitis todavía. Para hacer seguimiento, la osteomelitis crónica, pues una sola proyección o API lateral ya es suficiente. Y en la aguda con la ecografía. Carlota. En el RX de tobillo frontal, para ver si nos podía volver a explicar cómo es que era lo de la férula o el yeso. ¿Cuándo es que se utiliza férula y cuándo es que es yeso? La férula es algo que está muy mal utilizado. Realmente la férula se debe utilizar más que todo es para el brazo, para la muñeca, algo que se pueda quitar, que se pueda mover, pero que no está recibiendo apoyo. Las férulas en la rodilla también tiene buena función porque limita la movilidad de la rodilla. Pero cuando hay fracturas o cuando hay lesión de ligamentos o de tendones, sobre todo en un tobillo, bueno, este está muy feo, vamos a decir que ahí no se puede poner nada, eso no se puede ni pisar. Vamos a buscar la otra fractura de... Bueno, aquí, si tenemos una lesión de tejidos blandos por aquí. Acá arribita. Aquí, esto es un E15 grado 1. Yo les decía que no hay fractura, es lo primero que se busca si hay fractura. Hay algunas fracturas que son lineales, que no desplazan el maleolo, pero que pueden afectar la inserción de tendones o de ligamentos largos que vienen por acá hasta acá arriba. Allí cuando no se ha cerrado la fisis se puede producir epifisiolisis aquí del maleolo o se producen fracturas lineales. Entonces ponen una férula. ¿Qué pasa? Que va a calcificarse esto, pero no se va a recuperar el ligamento. Digamos, no tiene siquiera fractura, ni siquiera tiene fractura. Ah, no, tú lo que tienes es un simple 15, pero resulta que el 15 es producido por la lesión, que puede ser una distensión o una ruptura de uno, dos o tres ligamentos. Es muy doloroso, duele más que la fractura. Demora bastante para cicatrizar porque el hueso, una persona joven cicatriza en un mes, a veces en 25 días y más joven. Pero el ligamento antes de 45 días no se ha formado el puente fibroso y después tiene que producirse la extensionamiento de ese ligamento. Entonces, en los deportistas les dan incapacidades hasta de 4 meses, porque primero son 2 meses de incapacidad completa, un yeso grande, o le hacen cirugía porque ellos tienen que reconstruirle los ligamentos y le hacen injertos y todas esas cosas. Le ponen una incapacidad de 2 meses, después una rehabilitación de 2 meses o de mes y medio, y después un acondicionamiento o reacondicionamiento muscular que puede demorar entre mes y medio, 2 meses y hasta 3 meses para que puedan recuperar su forma. Entonces, no, tú no eres deportista, tú simplemente ponte una férula, te la amarras aquí con una venda y ya, tómate esto de desinflamatorio. Entonces, ¿qué pasa? Que ese paciente puede quedar con que va caminando y una piedrecita que pise, ¡pum!, se le dobla el tobillo y ahí viene el dolor. Que iba a correr y ¡pum!, se lastimó, ay, no pude correr, me dolió el tobillo. Entonces, esos dolores residuales que quedan es porque hay un ligamento que quedó lastimado y no se le prestó atención a su debido momento. Entonces, eso lo podemos evitar si en vez de poner venda utilizamos el yeso. La gente no le gusta los yesos, pero el yeso cerrado es la mejor estabilizador de una articulación. Entonces, por ejemplo, cuando está muy inflamado, hombre, vamos a ponerte una bendita aquí por 3, 4 días, no me vas a caminar, vas a estar en reposo, poniéndote pañitos tibios o calientes o fríos, y después vienes o yo voy a tu casa y te pongo el yeso cerrado. Porque si lo pones cuando está inflamado, el yeso va a quedar flojo cuando él se desinflame, entonces se perdió la función del yeso. Entonces hay que desinflamarlo primero y después se pone el yeso. Entonces ahí, bendita, 3, 4 días, no me va a caminar, la pierna levantada para que no haga una trombosis y después le ponemos el yeso.